Bueno, les decía a los hermanos en el culto de las 7 de la mañana que vamos a comenzar a partir del día de hoy, en todos los cultos misioneros, enseñar alrededor de los principios, oigan bien, de los principios que identifican la fe cristiana, de esta forma dando pautas a la iglesia para una de dos. Para, primero, entender en qué consiste lo que creemos y comenzar a fundamentar la vida nuestra sobre esos principios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener recursos de claridad para acercarnos a las personas que requieren el conocimiento de Dios y aportarles un poquito de la claridad que de parte de Dios ellos deben recibir para tomar decisiones buscando la salvación de sus vidas. Hermanos, el cristianismo es una poderosa experiencia basada en un conocimiento. ¿Ve? Ese es el cristianismo. El cristianismo no es la práctica de un culto, que de hecho es valiosísimo, que hagamos un buen culto, un hermoso culto. Pero ese culto debe ser la expresión de una claridad, de un conocimiento, de una experiencia de Dios, que al recibirla nos permita vivir la vida desde otro enfoque, de otra manera, superando las formas superficiales de vida que tiene la gente y que por vivir así, tan superficialmente, se les enreda todo, se complican totalmente en la vida. El ser cristianos debe significar el hecho de haber entendido las razones que tiene Dios para la vida nuestra y, habiéndolas entendido, aceptarlas, y al aceptarlas, entonces comenzar a vivir en función de esas nuevas razones, dejando atrás criterios, dejando atrás motivaciones, dejando atrás hasta sentimientos que están basados en cosas que en argumentos que ya son argumentos que nosotros hemos superado. ¿Ya? Entiendan la idea. Uno a veces tiene motivaciones obsoletas, es decir, motivaciones que están fuera de moda, no pertenecen al tiempo que corresponde. Hay cosas que uno termina haciendo y termina haciéndolas sin razón, porque al final las razones que uno tiene para actuar en la vida son razones que se quedaron atrás y no corresponden a la edad que tenemos. Por ejemplo, yo no puedo tener las mismas motivaciones para la vida que tiene un muchacho de 20 años. Si yo estoy viviendo con las motivaciones de un muchacho de 20 años, estoy desfasado, ¿ya? Y estoy viviendo una gran mentira en mi vida y estoy moviéndome por criterios
que a mí no me sirven, no calzan con las características y condiciones de la vida mía. Y eso se puede dar si yo convierto mi vida en un territorio de fantasía, de elaboraciones fantasiosas, mentirosas, engañosas, que no correspondan a mi realidad. Eso es posible y se da, ¿ya? Yo veo a muchos viejos, y perdónenme la expresión, a muchas viejas, las veo actuando en el espíritu de muchachitas, ¿ya? En el espíritu de muchachitas. Y créanme, eso se puede ver como que retenemos la juventud, pero eso no es posible, eso no es posible. Y si nosotros nos volvemos extemporáneos para la vida, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. A uno hasta en la forma de vestir debe ser muy, digamos así, muy ligado a la realidad de su propia vida y de su tiempo. A veces yendo donde el sastre a mí me sale con unas ideas, hermanos míos. Yo le digo, mijito, vea, yo quiero que usted entienda, yo soy un hombre de 70 años. No me ponga a vestir como un muchacho de 30. No me ponga a vestir como un muchacho de 20. Esos muchachos hoy que usan esos pantalones aquí ajustados, esos sacos acá y allí bien ajustados y recogidos acá. Eso es admirable en ellos. Yo se los respeto, yo se los aprecio y ellos se ven bien así, ¿ya? Ellos se ven así. Unos zapatos largos con unas puntas enormes, pero el pantalón corto acá. Eso es muy respetable. Yo le digo al sastre, yo soy un hombre de 70 años y cuando en mi época nosotros nos vestíamos, nosotros usábamos pantalones holgaditos, ¿ya? Y nos sentimos cómodos así. Yo me siento muy cómodo así y me siento la persona mejor vestida del mundo porque me visto para mi edad. Ahora, que un muchacho me diga, pastor, eso es obsoleto, es que yo ya estoy obsoleto. Ya, a la edad mía yo ya soy un viejo. ¿Me estoy explicando, hermanos míos? Uno debe tener razones actuales y la actualización de razones debe venir de parte de Dios para nosotros. El mundo no me tiene que dar razones ahora. Las razones me las da Dios. Y debo ir superando mis viejas razones mundanalmente concebidas. Porque nosotros, con todo y haber crecido en la iglesia, tenemos que decir que el mundo puso su sello en la vida nuestra y nos impactó con muchos argumentos, porque difícilmente la iglesia nos pudo educar. La iglesia no nos educó. A nosotros nos educó el mundo, ¿ya? Dios no nos ha educado el mundo. A usted y a mí. Y nos movemos en un medio cultural donde el 80, el 90% del manejo del tiempo de influencia, de todo lo que puede influir en nosotros, viene del mundo, no viene de Dios. ¿Ya? Eso es una realidad que nosotros aceptamos, ¿ya? Por tanto, uno no puede evitar estar tocado por condicionamientos que el mundo produce, y todo lo que uno hace en su proceso cristiano, si es que lo está viviendo con seriedad, es ir descubriendo poco a poco las grandes razones de Dios para la vida, para ir desprendiéndose de intereses, de motivaciones, de sentires que corresponden a las razones que el mundo puso en la mente y el corazón nuestro. ¿Ve? Es así. Así es como funciona. ¿Ya? A veces, por ejemplo, cuando yo veo a nuestras niñas
en algunas ocasiones vestir, yo descubro que la inspiración la encontraron en las actrices, en las personas de farándula de este mundo, ¿ya? Y esas personas les están diciendo que si se visten como ellas se visten, ellas tienen que verse bonitas, ¿ve? Y hay cosas, hermanos, que se usan como vestimenta que no se usan con el afán de cubrir, no se usan con el afán de vestir. Lo elegante del vestido es que viste. Lo que no es elegante en el vestido desviste. Entiéndanme eso. Lo que hace un modisto de calidad es porque no solo hace cosas muy bonitas, sino que se esfuerza porque la persona que se ponga su creación sea una persona que se sienta vestida, ¿ya? Y en términos de estética, nosotros no hemos todavía aprendido a valorar lo que gente que a veces sin conocimiento de Dios sí valora. Es lo bonito que se ve un cuerpo bien vestido, un cuerpo bien cubierto, un cuerpo que no intenta dejar en evidencia lo que no corresponde, sino para la vida íntima de la persona, ¿ya? Espero que me esté explicando. Espero que me esté explicando. Entonces, cuando alguien se quiere presentar mostrón, y lo digo para hombres, y lo digo para mujeres, está desconociendo la validez del vestido. Una de las cosas, por ejemplo, en el vestir masculino, que hace que un hombre se vea bien presentado y se piense de él bien, es que no está tratando de evidenciar todas sus estructuras muy desarrolladas para provocar admiración por la idea del macho que se está presentando. Yo conozco hombres muy fornidos que aprenden a vestirse de una forma que discretamente esconden todas sus estructuras fornidas, porque el interés de él no es exhibirse. Se exhibe cuando está en la piscina o cuando está de pronto hasta en el gimnasio, ¿no? En el interés que se dan en esos ambientes. Pero cuando está delante de los demás, está buscando respetar a los demás porque no está en el plan de la exhibición. Espero que me estén oyendo bien. Espero que me estén oyendo bien. ¿Ya? Es el respeto al valor que le damos al otro en los términos de mostrarnos de una forma que la gente nos vea vestidos y no en plan de evidenciar lo que no tendríamos por qué dejar en evidencia en un territorio que no es un territorio de conquista, sino de relación social. Que uno debe evidenciar que todo el tiempo no está de conquista, y cuando está de conquista lo está haciendo en el territorio válido y en las condiciones discretas, porque la vida no se hace de momentos especiales, la vida se hace de cotidianidades, y el que hace de su cotidianidad un momento especial en el solo afán de conquista está evidenciando que vive de mentira, y a la hora de la verdad, quien se enfrenta a la realidad de esa persona descubre que no es nada de lo que muestra ser, porque solo quiere mostrar. Con esto les estoy diciendo que vestir es una forma de mostrar nuestra personalidad, es una forma de mostrar nuestros criterios existenciales,
Y voy a decirlo así, vestir para nosotros los cristianos es una forma de mostrar nuestra fe, ¿ya? Demostrar que nosotros somos creyentes, porque nosotros no andamos haciendo evidencia de esas exageraciones de las personas que consideran que la elegancia, la forma de presentarse, por ejemplo, el espíritu de presentación de las mujeres con su maquillaje, con el arreglo de su cabello, con el arreglo de sus manos, con el arreglo de sus pies, eso de vestir en la forma que una mujer evidencia su condición femenina, eso es maravilloso, ¿ya? Maravilloso. Nosotros no estamos en un colegio donde todos hay que ponerles un uniforme. No, cada quien se viste como mejor se pueda ver, pero nunca su vestir desdice de su fe. Nunca su vestir deja ver que no es claro su interés de evidenciar sus criterios de fondo de la vida y que no está en el afán de mostrarse, sino en el afán de establecer vínculos en un ambiente de respeto, de aprecio y en muchos casos de admiración, admiración positiva, que tiene que ver con las cosas que se hacen bien hechas. Espero que esto me lo entiendan. ¿Ve? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. De nuestras mujeres dicen en otros medios que son mundanas, porque se arreglan, porque se maquillan, porque usan sus alhajas, usan las cosas que son muy femeninas. La Biblia nunca condena eso. Pero vestirse es eso. Vestirse es cubrirse de una manera que lo que vean los demás evidencie que está frente a una gran persona, a una persona válida. Podemos ser muy pobres y a veces el vestido está también, la persona está tan bien presentada en su vestir que en su sencillez demuestra la validez, el buen gusto, la sensibilidad de una persona que sabe escoger lo apropiado para dignificar a los demás en la relación de ella con ellos. Igual podemos decir de los hombres. Entonces, hermanos míos, por favor, no nos equivoquemos. El cristianismo se basa en conocimientos. ¿Me oyó? El cristianismo se fundamenta en conocimiento. Usted tiene que conocer la vida de una manera válida y el cristianismo es una forma de explicar la vida y de actuar en ella en función de las razones de fondo que nosotros entendemos. Dios nos las revela. ¿Ve? Ese es el cristianismo. El cristianismo es una manera de interpretar, es una manera de ajustar nuestra existencia a las razones de fondo que entendemos nos llegan de parte de Dios. Por tanto, cada día yo debo esforzarme en encontrar esas razones y establecerme en ellas y hacer reinterpretaciones de mi vida a partir de las claridades nuevas que me llegan. Si yo no hago ese ejercicio, hermanos míos, me quedo corto porque al final voy a descubrir que la vida termina quedándose sin razones. Escuchen, ¿ya? Cuando las razones no se actualizan, cuando las razones no se fortalecen, llega el momento en que la vida de una persona se va quedando sin razones para sostener la manera de entender cada momento de su existencia. Porque cada momento de la existencia exige interpretaciones y las interpretaciones deben estar basadas en razones serias.
en razones de fondo, razones verdaderas, razones objetivas. Motivos suficientes para decir uno, vivir tiene sentido. El sentido de la vida lo dan razones. ¿Oyeron? ¿Oyeron bien? El sentido de la vida no lo dan sentires. No es un sentir. Cuando la gente me dice, me siento así. A veces yo le digo a esa persona, no le haga caso a eso. Dice, ¿cómo no le voy a hacer caso si ese es mi sentir? Así me siento. Y pues no le haga caso. No le haga caso porque ese sentir suyo es momentáneo, es circunstancial, es una cosa que carece de sustento. No viva por lo que siente, porque usted va a vivir moviéndose así, o como una pluma en el aire, como una embarcación de papel en el río, llevado, arrastrado, porque no tiene nada que le sostenga en territorios definidos. Lo único que ancla nuestra vida en los territorios válidos donde debe estar son las poderosas razones con las que sostenemos nuestra existencia. Y cuando uno se siente de una determinada manera, uno debería apelar a las razones de fondo que tiene para superar sus estados anímicos. ¿Me oyeron? ¿Sí me están oyendo? Uno debe buscar en el almacén de riquezas, lo que dice Jesús, ¿no? Un hombre de su tesoro, ¿ya? De su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es lo que está diciendo? Un hombre de lo que ha guardado saca las razones viejas que le sirven y saca las razones nuevas de las cuales puede echar a mano, porque esas son las cosas ricas que tiene, son los recursos poderosos que posee. Y a veces usted guarda cosas que se vuelven obsoletas, ya no le sirven, porque no ha hecho el trabajo de actualizar su actitud interpretativa, sus argumentos interpretativos. Imagínese que usted esté viviendo todavía por las razones que le dio su abuelo o su abuela cuando usted tenía 7 años, cuando usted tiene 50 hoy. Eso puede ser un bonito recuerdo, pero esas razones no la pueden sostener a usted. Porque se está moviendo, le aseguro que se está moviendo por razones obsoletas. Pueden ser los mejores sentimientos que le expresó su abuela y se los expresó en el tiempo que se las expresó y tenían vigencia. Y pudieron tener vigencia durante 10, 15 años, póngale 20 años. Pero si usted quiere que le sostengan la vida, cuando ya usted demanda razones nuevas para moverse en la existencia, usted descubrirá que tarde o temprano usted se quedará sin razones para actuar en la vida. Y ese estar sin razones le hacen perder sentido a su existencia. Lo que lo para a uno en la vida con sentido actual son las razones que uno tiene. ¿Quedó claro, hermanos míos? Espero que en esto esté siendo claro, porque esto es definitivo. Y las razones más poderosas que nosotros hemos descubierto, y por eso soy pastor cristiano, y por eso soy predicador, y por eso estudio la Biblia, las razones más poderosas son las que Dios nos da a nosotros por su palabra. Y me dedico a estudiarlas, y me dedico a compartirlas, porque necesito que mi pueblo se llene de razones válidas y deje de estar viviendo alrededor de cosas sin peso, de elaboraciones sin ningún peso, sostenido de nada, amarrados, por ejemplo,
a elaboraciones relacionales superficiales, amarrados a promesas humanas, por ejemplo, amarrados al hecho de que alguien nos dijo yo te quiero, y nosotros viviendo de ese yo te quiero que nunca se actualizó. Nunca se actualizó. Se dijo hace 20 años yo te quiero y han pasado 20 años y usted no sabe si ese yo te quiero es vigente o no. ¿Y por qué no lo sabe? Porque usted no ha actualizado su interpretación. ¿Y por qué tiene que depender de un yo te quiero cuando hay razones más grandes por las cuales vivir? ¿Me oyó? Aunque ese yo te quiero venga de su Santa Madre. Es una muy bonita razón, pero insuficiente, porque el día que su mamá ya no esté, ese yo te quiero no la va a sostener, no lo va a sostener. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Y entonces tiene que encontrar razones nuevas para vivir. Y el que le da razones eternas es Dios. Y el que da razones actualizadas es Cristo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dice Pedro a Jesús. Yo no quiero que otro me venga a dar enseñanzas de cosas que hoy son y mañana no son. Yo lo que quiero es que alguien me enseñe para darle actualidad a mi vida y que esa actualidad permanezca en todas las circunstancias a las que me tenga que enfrentar. Y el que hace eso es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, conozcamos las grandes razones y hablemos siempre de las grandes razones. Yo les voy a dar una razón vamos a comenzar hoy a analizar una razón que es el objetivo definitivo de la existencia humana. ¿Para qué viven los hombres, los seres humanos? ¿Cuál es la razón de fondo de la vida nuestra? ¿Detrás de qué va nuestra existencia? Según nos lo dice Dios en su revelación. Y, hermanos míos, la razón de fondo, el objetivo definitivo de su existencia es que usted llegue a ser un hijo de Dios. ¿Oyó? Eso es. Usted, ¿por qué está viviendo? ¿Por qué está luchando en la vida? ¿Detrás de qué va usted? Yo voy detrás de un puesto en la alcaldía. A ver si Jaime me da un puestico allí en la alcaldía. ¿Ya? ¿Qué razón, no? Yo estoy buscando obtener un título universitario. Y no es malo. Eso no es malo. No estoy diciendo que sean razones malas. Lo que pasa es que no es la razón de fondo. ¿Ya? Esa no puede ser su razón de fondo. Y usted primero tiene que definir lo de fondo para luego ir programando el mientras tanto. ¿Me está oyendo? ¿Ya? Tiene que saber para dónde va para saber qué hace en el camino. Pero si usted se dedica a hacer muchas cosas sin tener claro para dónde va, al final la vida suya termina perdida en rutas que lo conducen a territorios donde la vida suya no tiene nada que hacer. Es cuando usted, por ejemplo, comienza a ligarse afectiva y emocionalmente de personas, especialmente de una que se convierte en su motivación emocional y afectiva. Si usted hace ese movimiento de acercarse a alguien cuando usted no ha definido la ruta definitiva, fíjese que uno debe ir trazando objetivos
Y el ideal es encontrar el objetivo final. Ese es el ideal. Y saber que si el objetivo final está allá, la ruta va por aquí. Yo no puedo trazarme un objetivo final que esté allá y comience a caminar en esta dirección porque las circunstancias me presionan para este lado. Aunque la tierra sea redonda, muy difícil es que por acá llegue allá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ah? Eso es muy difícil. Y entonces yo digo, puede ser muy bueno lo que tengo para hacer acá. Ah, sí. Y puede ser hasta conveniente. Pero si me meto por allá, sé que cada día me voy a alejar más de la meta definitiva de mi vida. Y a veces, hermanos míos, yo veo que la gente toma decisiones alrededor de cosas que tiene oportunidad de hacer sin siquiera definir o tener claro las metas a medio plazo que tiene. Las metas a medio plazo que tiene. Por ejemplo, yo veo que hay muchachos que quieren ser profesionales, quieren estudiar una carrera, y digo, es una buena meta. Pero luego se meten en una relación afectiva con una muchacha o ella con un muchacho, y eso terminan pues viviendo casi como dos personas casadas. Dos muchachos que tienen metas a medio plazo, como terminar una carrera, porque se enredan la vida en un territorio que les va a estorbar la obtención de la meta. No es el tiempo para meterse en una relación de tanta intimidad con alguien, porque de pronto terminan frustrando los objetivos siquiera a medio plazo. Porque no van a llegar de pronto, porque se van a enredar y se van a complicar tanto que hasta allí le llega. Y ella terminó con un embarazo, metida en un embarazo, y con ese embarazo y su barriga que tiene que aceptar y que tiene que asumir, allí le terminó su programa hacia adelante. Y uno dice, si yo tengo una meta, ¿por qué no elaboro mi recorrido acorde con mi meta? ¿Por qué no me voy colocando en los lugares donde debo estar sabiendo para dónde voy? ¿Qué voy a obtener? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, una de las cosas que más pavor me daba era llegar a una casa donde vivía una muchacha que de pronto a mí me gustara, y comenzaba a ver los papás de esa muchacha atendiéndome de una forma tal que era ya como si estuvieran viendo al yerno potencial, al yerno que tienen en sus posibilidades. Eso a mí me asustaba. No fue su papá. No, ese no fue su papá. Pero era algo así. ¿Yo cómo me voy a casar? Antes de terminar una carrera. Bien pobre que era. A duras penas sobreviviendo uno en su estudio. Y meterse en el berenjenal de una relación donde todo el mundo comienza a presionar y a presionar. ¿Y para cuándo, mijo? Y eso, ¿cuánto tiempo? No es que ustedes, es que se las arreglan, ¿no? Es que ustedes se casan y nosotros los apoyamos. No se preocupe que usted va a terminar sus estudios. No, hermanos míos, uno debe ser suficientemente sensato, muy sensato. ¿Me están entendiendo lo que voy diciendo, hermanos míos? A muchos respectos es así. Bueno, eso lo estoy diciendo solo como ejemplo, porque si usted sabe cuál es la meta definitiva de la vida suya, usted debe programar su camino hacia esa meta de una forma consistente con aquello que usted entiende es lo definitivo
de la vida suya. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Si usted entiende que el objetivo definitivo de su existencia es llegar a ser hijo de Dios, usted tiene que construir su vida alrededor de esa condición que es definitiva, y todo lo que haga en la vida debe estar acorde con eso. Hay un texto muy bonito que hoy lo vamos a ver citado, y es el texto de la primera carta de Juan en el capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Voy a leerla en dos versiones. La versión de nuestra tradición evangélica latinoamericana, Reina Valera del 60. ¿Ya? Recuerden que somos Reino Valero dependientes, ¿no? Porque nosotros construimos nuestro pensamiento alrededor de la versión Reina Valera del 60. A mí me citan unos textos de la Biblia en otras versiones y me ilustran. Pero la base de mi reflexión, de toda mi reflexión cristiana, es la Reina Valera del año 1960. Eso yo lo tengo que aceptar porque allí me educaron con ese texto, y eso nos facilitó a nosotros memorizar la Biblia. Ahora qué complicado es memorizar la Biblia cuando ustedes tienen tantas versiones en la mano y ustedes dicen, bueno, en la Biblia del Peregrino el texto dice así, y usted no va a decir, y me lo aprendí también en la Biblia de la Biblia latinoamericana que dice así. No memorizamos fácil, entendemos las ideas, pero a nosotros nos sirvió haber tenido solo una versión. Solo que eso también es negativo, porque hay textos que necesito clarificarlos, que Reina Valera me los da de una forma, pero cuando me lo dicen de otra forma, lo entiendo mejor. Leamos Reina Valera del 60. Reina Valera del 60. Mirad, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Miren lo interesante. Es mucho amor en términos de calidad. Un amor con un sentido muy profundo, el del Padre, para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, eso es lo que a uno le extraña, cómo hace que yo con la dignidad de hijo de Dios y el mundo me trata como un cualquiera. Es decir, si somos tan especiales, ¿por qué el mundo no lo reconoce? Dice Juan, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El que no haya conocido de Dios no valora nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso cuando un creyente, decimos nosotros, creyente, desprecia mi dignidad de hijo de Dios, yo pongo en duda su condición de creyente. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Dios que se declara Padre mío. Por tanto, si no honra la dignidad que me da al ser hijo de Dios, es porque no conoce a Dios. Diría el muchacho hijo del hombre millonario, el hombre que tiene mucha plata y tiene mucho prestigio social con su plata, diría, se ve que usted no conoce a mi papá,
por la forma como me está tratando a mí, usted no conoce a mi papá. ¿Ya? Si usted supiera a quién es mi papá, no me hablaría como me habla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que mi papá es grande, mi papá es importante, mi papá es representativo, mi papá es decisivo en esta sociedad. ¿Ya? En términos humanos eso suena grotesco, pero es real. Es real. El nombre pesa, el apellido pesa, importa y abre puertas. Hay apellidos que abren puertas. Es que yo soy el sobrino del presidente Petro. No tengo un apellido Petro por allí porque es que fue la línea femenina la que terminó vinculándome con el presidente Petro. Pero yo soy familiar de Petro. Hoy, ¿cuántos se dignarán familiares del presidente Petro? ¿Ya? Hermanos míos, es que mi hermana es la esposa del gobernador. No estamos en línea directa, pero es mi hermana, la esposa del gobernador. Ella no es la gobernadora, pero es la esposa del gobernador. Siempre esas cosas demandan honra, respeto. Nosotros, como hijos de Dios, debiéramos entender lo que significa. Y el mundo no nos va a conocer, pero hay quienes nos conocen. Y los que nos conocen nos valoran, nos aprecian, nos honran por la dignidad y nos tratan con respeto. Cuando un ángel de Dios está frente a un hijo de Dios, el ángel de Dios se siente siervo del Hijo de Dios. Ese es el principio bíblico, ¿verdad? A veces el Hijo de Dios no es siquiera consciente en lo mínimo, de la grandeza de la cual está revestido, ¿verdad? No tiene ni idea de qué mueve, no tiene ni idea de qué representa en la esfera social, espiritual en la que se está moviendo. Eso es, hermanos míos, son realidades que no son tangibles para nosotros, porque son realidades de otra dimensión, pero son realidades. Y a veces no entendemos que lo que pesa en nosotros es la dignidad de la cual hemos sido revestidos en un nivel, en una categoría que hace que se abran puertas que de otra forma nunca se abrirían. Es la dignidad de los hijos de Dios. Y vamos a leer un texto que dice que la creación misma está expectante, esperando la manifestación de esos hijos de Dios. Toda la creación a la expectativa de que los hijos de Dios se manifiesten. Porque hay mucha grandeza en eso. Y esa es la grandeza sublime de toda la creación. Lo más grande que existe en el propósito de Dios con la creación es la manifestación o la realidad de criaturas que Dios las asume como sus hijos. Aleluya. Eso es único. Eso es único. Lo escandaloso de todo esto es que toda la creación se hizo para ese objetivo. Todo lo que se creó se hizo ¿con qué objetivo? De que se manifestara a su tiempo los hijos de Dios. Por eso leamos el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, ahora somos. Decía, hay una realidad, aunque ahora somos llamados, ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3,
y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Aleluya. ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si eso es lo que yo estoy esperando, si eso es lo que yo creo, yo debo actuar, debo vivir de aquí en adelante en un plan de purificación, de modo que todas mis acciones en la vida no contaminen el territorio sagrado de mi vocación como hijo de Dios. ¿Quedó claro, hermanos míos? Hay que aprender a vivir según lo creemos. Voy a leer ese texto en la Biblia latinoamericana. Esa es otra versión, Biblia latinoamericana. No tienen que aprendérsela de memoria. Dice el texto, miren qué amor tan singular. Bonita, ¿no? Qué amor tan singular nos ha tenido el Padre. Que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Interesante esa traducción. No solo nos llamamos hijos de Dios, sí, es un llamamiento a ser hijos de Dios, es un título que nos da, es un derecho que nosotros asumimos por la fe, pero no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si esto es lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Lo más grande que usted puede descubrir acerca de su vida es que el Dios eterno lo llamó a ser su hijo. Esa es la vida cristiana. El mensaje de fondo del Evangelio. Lo que lo hace buena noticia. Lo que convierte el argumento bíblico en el mejor mensaje que a nosotros nos ha llegado, es que tenemos el honor de ser invitados por Dios a convertirnos en hijos suyos, porque para eso Él nos creó. Para eso nos creó. Por eso, cuando entendemos el mensaje de los ángeles de Dios a los pastores de Belén en razón al nacimiento de Jesús, cuando entendemos ese mensaje, nosotros descubrimos que en el mensaje se está haciendo hincapié en la disposición noble y generosa de Dios con nosotros. Dice, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje. Por eso se convierte en evangelio, porque Dios nos está expresando su buena voluntad. ¿Y cuál es su buena voluntad? Que siendo nosotros criaturas surgidas del polvo de la tierra, Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Es la dignidad que nadie a usted le puede dar. A usted lo pueden invitar a recibir cualquier honra en este mundo y puede ser grandioso y muy significativo en este mundo. Pero cuando usted compara eso con lo que Dios le está dando al invitarlo a ser su hijo, eso, hermano mío, no tiene comparación con nada que en este mundo usted pueda obtener. Y si usted rechaza esa dignidad porque prefiere buscar otra cosa y concentrarse en la obtención de otro tipo
de posibilidades de honra, de dignidad, de mérito, de logro, y desprecia esto, es pavorosa su tragedia. Es una cosa monstruosa que solo la pueden evidenciar los que se condenan. Cuando una persona entre a la condenación, esa persona se va a encontrar en esas condiciones en las que por fin va a valorar lo que representaba la propuesta de Dios. Y entonces por fin se va a dar cuenta que perdió la única oportunidad para justificar válidamente su existencia y va a vivir una eternidad en la frustración de que su vida nunca tendrá el sentido que debió tener en el propósito original para la cual se creó. Y vivir por debajo de su sentido existencial, hermanos, es un estado deprimente, y si eso es por la eternidad, que Dios nos guarde. ¿Ha quedado clara la idea? De modo que, por favor, recíbame la noticia que les manda Dios. Dios los invita a ser sus hijos. Piense a ver si rechaza la oferta o si la acepta. Y si la acepta, comience a acomodar su vida alrededor de eso. Comience a organizar su existencia acorde con esa realidad. No viva a espaldas del principio vocacional por el cual Dios lo llama. ¿Por qué, si es hijo de Dios, se entretiene en cosas que no honran su vocación, su llamamiento? ¿Por qué usted pierde el tiempo? ¿Por qué se evade? ¿Por qué se mete en prácticas existenciales que lo están sacando todo el tiempo del territorio del sagrado llamamiento que le han hecho? Si yo descubro eso, hermano, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, pero esa no me la pierdo, porque es lo máximo que se puede dar con mi vida. Otras grandes pérdidas viviré sintiendo que no puedo disfrutarlas, porque esas van en esa dirección. El llamamiento que Dios me ha hecho va en esta dirección, y de aquí, en esta dirección, nadie me sacará. A pesar de que me ofrezcan grandes cosas al lado y lado, yo voy rumbo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Piense cuánto pesa esto, ¿no? ¿Cuánto pesa esto? ¿Verdad? Hay honores que pesan mucho. Hay honores que le cambian a uno hasta el caminado. ¿Ya? Lo digo pensando en lo que usted ha vivido. Déjela allí, pobrecita ella. Ha vivido el peso de mucha gente. Cuando nosotros, los seres humanos, nos descubrimos en la experiencia de ser mamá, de ser papá. De hecho, eso es un honor. El que no lo vea como un honor, está fregado. El que lo vea como una carga, como una desgracia, como una maldición, como lo peor que le puede pasar, pues eso no lo contamos aquí, porque eso está tocado de irracionalidad. ¿Verdad? Está tocado de irracionalidad. Pero a los seres humanos comunes y corrientes, como usted o como yo, eso de ser papá, de ser mamá, se nos dio como un honor especial. ¿Y cómo nos cambió la vida? ¿Cómo nos cambió la vida? De hecho, se hizo más dura. Pero ¿cómo nos cambió la vida? En el sentido en que nos vimos colocados en un territorio de dignidad especial. Es que ya soy papá. Es que ya
ella es mamá. Oh, eso caminan distinto. Cuando el niño le dice, mamá, uy, ellas se sienten que levitan, ¿verdad? Porque es una condición de dignidad que nos cambia la vida, cambian nuestras costumbres, cambian nuestros intereses, obliga a cambiar nuestros planes y lo hacemos con gusto. Cambia totalmente nuestra manera de interpretar las posibilidades de nuestra existencia. Se despierta unas ganas de vivir enorme, pero no en función de otra cosa, sino de tener la forma de garantizarle a ese hijo su derecho a estar aquí. Y si significa que hay que hacer más sacrificios, por ese honor los hacemos. Porque soy papá, porque ella es mamá. Y ser hijo de Dios es más grande que eso. ¿A qué lo mueve su condición de hijo de Dios? Analice eso, piénselo, cuestiónese su enfoque de vida a partir de la claridad que le llega y asuma esto como una revelación que le está llegando de parte de Dios, oportuna y salvadora. Porque lo más grande que usted le puede revelar a alguien es que Dios está empeñado en hacerlo su hijo. Y comienza a transformar su vida a la altura de esto que se debe convertir en la vocación máxima de su existencia. Padre eterno, te damos gracias por lo que hoy a través de tu palabra nos has dado. Gracias por tu manera de revelarnos tus razones, de tocarnos en el área de la claridad, Señor, con nuestra visión de la vida a partir, Señor, de este supremo llamamiento tuyo que nos has hecho en la virtud de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos entender las cosas desde un territorio supremo, desde una perspectiva incomparable, Señor, y podemos descubrir que vivir es grandioso porque tú nos llamas tus hijos y porque tú nos invitas a vivir en el territorio de la grandeza tuya, al lado tuyo como tus hijos auténticos. Gracias, Padre Santo, porque estamos interesados en hacer de esto la motivación suprema de nuestra existencia. Y te pido que profundices esta claridad en la vida de cada creyente, Señor, de cada persona que es expuesta a esta verdad y que crezca en la persona una conciencia de valor enorme, una sensibilidad en razón al valor auténtico de su vida. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido que ayudes a cada uno a construir los cimientos sólidos de una estructura de vida sobre la base de esta revelación. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hemos sido llamados hijos y lo somos. Se nos llama así, pero lo somos. Y que nadie desprecie esa dignidad en nosotros. Si alguien me busca para cosas que no honran esta dignidad, que no cuenten conmigo, porque eso es lo más grande que me puede acontecer a mí en la vida. Dios les bendiga, hermanos míos. Salúdense unos a otros.